Paz de Dios. Hoy estamos continuando hablando sobre el pecado. Hemos hablado ya anteriormente de los orígenes del pecado, principalmente refiriéndonos al libro de Génesis, capítulo 3, donde Adán y Eva desobedecen la instrucción de Dios de no comer del fruto del árbol del bien y del mal, y hacen exactamente lo que Dios les prohibió, ¿no? Sugerido por una serpiente, que en el libro de Apocalipsis dice respecto a esa serpiente, es la serpiente antigua llamado Satanás. Entonces, por esa razón, esa serpiente por lo menos representa o simboliza a Satanás. Y hoy vamos a continuar hablando sobre las consecuencias del pecado, en este caso, el castigo que recibió tanto la serpiente, recibió el hombre, recibió la mujer, cada uno de ellos el castigo por el pecado, por la desobediencia. En el caso de la serpiente, Dios le dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esa fue la maldición. Seguramente se supone por este versículo de Génesis capítulo 3 que la serpiente era un animal erguido, es decir, no andaba sobre su pecho como actualmente se arrastra sobre la tierra, ¿verdad? Entonces esa fue la maldición. En realidad, esa fue parte de la maldición porque finalmente en el libro de Apocalipsis dice que la serpiente antigua, Satanás, juntamente con todos los que desobedecen la palabra de Dios, los que no entregan su vida a Cristo, no lo reciben como Señor y Salvador, serán lanzados al lago de fuego y azufre. Dice los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Entonces, esa es una verdad para nosotros, una verdad espiritual y una verdad, podríamos decir, real, ¿no? Porque Dios no miente. ¿Cuál fue el castigo de la mujer? O sea, para la mujer, que Dios le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Entonces, los dolores de parto sería una de las maldiciones, y el hecho que el hombre normalmente domina a la mujer, y eso Dios le dio como una maldición. Efectivamente, a través de la historia vemos que la mujer, aún ahora en Bolivia, por ejemplo, sufre mayor tipo de violencia. Antes no tenía derecho a voz ni voto, en el hogar era también totalmente anulada por el hombre hace poco tiempo, y aún seguramente en algunas naciones, en algunos lugares del mundo, todavía sucede eso, ¿no? Pero fue una de las consecuencias, lamentablemente, de la maldición sobre la mujer. Aunque no queremos eso, por supuesto, el Nuevo Testamento habla de la igualdad del hombre y de la mujer, que no hay diferencia de sexo, en el sentido de que, aunque cada uno tiene su función, pero los dos son iguales delante de Dios, y por lo tanto también el uno y el otro deben respetarse, ¿no? Respetarse. Así que, ¿cuál fue el castigo para el hombre? El castigo del hombre fue el arduo trabajo y finalmente la muerte, ¿no? Porque le dijo que con dolor y con el sudor de tu frente vas a trabajar, y la tierra también iba a producir espinas y cardos, y finalmente la consecuencia del pecado, tanto en el Génesis como en el Nuevo Testamento, dice que la consecuencia del pecado es la muerte, o la paga del pecado es la muerte, ¿no? Lamentablemente. Si no, tanto Adán como Eva hubiesen vivido eternamente, si es que hubiesen sido obedientes, y nosotros también no tendríamos que pasar por la muerte, ¿verdad? Pero lamentablemente por la desobediencia, dice el Nuevo Testamento, de Adán y Eva, esa desobediencia pasó a sus descendientes hasta llegar a nosotros. Entonces, ¿cuál fue el tema de la redención? Redención
o redimir es comprar, ¿no? Comprar, en este caso, Dios nos compró con su sangre, a través de la sangre de Jesucristo. Pero en el libro de Génesis hay una redención prometida. ¿Cuál es la redención prometida? En Génesis 3:15 dice Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, es decir, en el talón. Entonces, la enemistad entre la descendencia o la simiente de la mujer, que es Cristo de acuerdo al Nuevo Testamento, y la descendencia de la serpiente, que tanto es Satanás como sus demonios, iba a haber una permanente lucha o enemistad o una guerra espiritual, podríamos decir, entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, y entre el hombre cristiano, la mujer cristiana y también Satanás, ¿no? Y la promesa era que la descendencia de la mujer, es decir, Cristo, iba a herirle en la cabeza, iba a destruir la obra del diablo. En otras palabras, de acuerdo a esa promesa, en el Nuevo Testamento especifica que se cumple en Jesucristo. En Jesucristo el Señor se cumple esta preciosa promesa que ya en Génesis aparece, podríamos decir, la solución para el problema del pecado. Es Jesucristo venciendo al pecado, venciendo la muerte, venciendo al diablo, venciendo aún su propia carnalidad. ¿Cuál es la redención simbolizada? Dios mató a una criatura inocente con el objeto de vestir a los que se sentían desnudos en su presencia por causa del pecado, de acuerdo a Génesis 3:21, ¿no? Dios mató a un animal, y le sacó el cuero, podríamos decir, y con eso hizo vestimentas para Adán y Eva. Al matar a un animal se supone que derramó sangre, ¿no? Se derramó sangre. Y esa sangre, de acuerdo tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, representa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que